Gracias, Iluminada. Muy buenas tardes, colegas en la mesa. Buenas tardes al pueblo dominicano. Señores, se incendió Haití esta tarde. Ave María. Tiro por todos los lados. La zona de Delmas, desde Delmas 5 hasta Delmas 30. Delmas es la principal avenida de Haití. En la zona de Petionville comienza y termina por allá en las afueras. Ahí hay tiroteo por todos los lados. Desde Delmas 5 hasta Delmas 30. Y en Petit Soler, que es el barrio más populoso de Haití, está atrincherado Barbecue, quien el día de ayer, en la tardecita, y hoy salió en los periódicos de Haití, hizo una rueda de prensa para anunciar que él no reconoce lo que está haciendo el Consejo Presidencial Provisional de Haití. Y que si no se sientan con ellos, con las bandas, que él ahora mismo es la voz cantante, porque las bandas se han unido en torno a él, si no se reúnen con ellos para discutir la gobernabilidad de Haití, así mismo lo dice él, pues no habrá paz en ese país. Y hoy lo demostraron, hoy amanecieron tiroteando por todos los lados. Y esta mañana, que fue cuando se juramentó el Consejo Presidencial Provisional de Haití, el que se discutió en Caricón, esta mañana, para poder hacer el acto de juramentación de los 9 miembros del Consejo Presidencial, tuvieron que anunciar que el acto iba a ser en la primatura de Haití, en el local de la primatura, donde tiene asiento el primer ministro. Y entonces allí acudieron todos los periodistas y la gente, y entonces lo hicieron en el Palacio Presidencial. Es decir, tuvieron que engañar al público para poder realizar, porque las bandas estaban amenazando con boicotear esa actividad. De manera que fíjense ustedes cómo está la situación en Haití. En el día de esta tarde se nombró un primer ministro provisional, al señor Michel Patrick Boisbert. Michel Patrick Boisbert es el ministro de Hacienda de Haití desde el 2020. Él fue designado por Juvenal Moïse, el asesinado presidente, y luego fue mantenido en el cargo por Ariel Henry. Y cuando Ariel Henry cayó en el gancho de irse para Kenia a firmar un tratado con ese país para viabilizar la incursión de las tropas kenianas en la pacificación de Haití, cuando cayó en ese gancho y no pudo retornar a Haití, entonces Michel Patrick asumió el cargo de él. Asumió el cargo de él de manera provisional, es decir, la primatura de Haití. Entonces ahora el Consejo de Ministros, que es dominado por Ariel Henry desde California, porque él está en California en calidad de preso de confianza de los americanos, ¿verdad? Eso hay que decirlo. Desde allá, él manipuló para que se nombrara a Michel Patrick como primer ministro provisional, mientras el Consejo Presidencial Provisional designa un nuevo primer ministro. En el día de mañana se espera que el Consejo se reúna de nuevo, no se sabe dónde porque las bandas lo están acechando, para designar entonces el presidente del Consejo, que eso es una de las tareas que tiene pendiente. Se habla de 2 nombres en Haití para ser designado como presidente del Consejo. Uno de ellos es Smith Agustín, que fue embajador de Haití aquí en la República Dominicana, en el gobierno de Martelly. Y también se habla de Gary Coney, quien fue también primer ministro que le renunció a Martelly en su gobierno. De esos 2 nombres se está hablando, Smith Agustín y de Gary Coney, para ser nombrado presidente del Consejo. Naturalmente, el problema ya en Haití no es el Consejo, sino reunirse con las bandas, o que las bandas acepten bajar las armas y la violencia en Haití, porque ese Consejo no tendrá legitimidad si no demuestra que puede pacificar a esa nación y que puede también encarrilar ese país por la vía. Yo recuerdo en los tiempos, después de la Revolución de Abril del 65, que aquí se hicieron elecciones, no hubo ganador, no hubo vencedor ni derrotado en esa Revolución de Abril. Todo el mundo quedó armado. Los constitucionalistas quedaron con sus armas. Los militares que encabezaba Elías Wessing y Wessing por el lado militar quedaron con sus armas.
y los partidos políticos que accionaban en ese momento, el partido del profesor Juan Bosch, el PRD, y también el Partido Reformista que postulaba al doctor Balaguer, también estaban armados, el país estaba armado, porque no hubo un armisticio después de la Guerra de Abril. Entonces, el reto que tuvo el gobierno de Balaguer, que ganó las elecciones del 66, era pacificar el país. Por eso el eslogan de Balaguer en ese tiempo fue Balaguer es la paz, porque el país lo que quería era paz, para poder desarrollarse, para poder encarrilarse, porque en ese momento la Organización de Estados Americanos tenía que pagar los sueldos de los empleados, porque aquí no había recaudaciones, no había un aparato recaudatorio fiscal suficiente para reunir el dinero de los sueldos. Y entonces lo que estaba demandando el país en ese momento era la paz en primer lugar y un gobierno que diera la confianza suficiente para que comenzara a trabajar la nación. Bueno, pues en Haití se está reclamando eso. Es un país que está deshecho. Lo primero que necesita es paz. Lo primero que necesita es eso, paz y ordenamiento institucional. Entonces el Consejo Presidencial, que tiene esa tarea hasta lograr o convocar elecciones en el 2026, no podrá trabajar hasta que no logre neutralizar las bandas. Las bandas que ahora están dirigidas por Barbecue. Y que él está diciendo que el problema no es él, sino que él quiere que los barrios, está utilizando la demagogia política, que el Consejo Presidencial enfrente el hacinamiento en los barrios, que haga que asfalte las calles, que arregle las escuelas. Es decir, le está pidiendo peras al olmo en Haití en un momento como este, en un país que está deshecho. Entonces, ¿cómo se va a sentar el Consejo Presidencial con las bandas en una mesa de diálogo? Esa es la gran pregunta. ¿Se podrá sentar? Y si no se sienta, ¿quién aguanta esas bandas? Porque ya lo de Kenia prácticamente fracasó. Primero era que no podían intervenir en Haití si no había un acuerdo bilateral. Ariel Henry fue allá y firmó ese acuerdo bilateral. Luego era que la Suprema Corte de Kenia lo impedía. Y después que no había dinero en las Naciones Unidas para la incursión de los militares kenianos. Y entonces ya ahora ni se habla de eso. Ayer se reunió el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que por cierto ahí participó el canciller dominicano con una posición muy vertical en ese organismo, con relación a los centros refugiados y a los que están criticando de que el país está deportando haitianos. Bueno, pues ese Consejo de Seguridad se reunió y ni tocó el tema de los recursos para que Kenia definitivamente llegue a Haití. Pues parece que eso fracasó. Y entonces se está tratando de buscar ahora una solución interna, como muchos reclamaban, que los haitianos podemos resolver nuestro problema. Vamos a ver cómo lo pueden resolver con esas bandas ahí en actitud de violencia, que hoy esta tarde Haití está ardiendo en fuego, porque las bandas están en las calles protestando por la designación de Michel Patrick como primer ministro interino. Y por las decisiones que está tomando el Consejo Presidencial. Es un Consejo Presidencial sin legitimidad, porque quien ha nombrado ese Consejo es un decreto que emitió el Consejo de Ministros, de los ministros de Ariel Henry, que fue precisamente el que fue azotado por las bandas para que se fuera de Haití. Y ellos reclaman ese mérito. Dicen, nosotros fuimos los que lo derrocamos. Entonces nosotros tenemos que tener participación en el gobierno. Me dice Galvez, un amigo de la Z que reporta desde allá, desde Haití, que la situación es delicada en este momento en Haití y que si no se sientan con las bandas que tienen el 90% del territorio de Puerto Príncipe ocupado, no habrá paz y no podrá sostenerse ese Consejo Presidencial que todo el mundo está cifrando las esperanzas de que pueda trabajar y encarrilar definitivamente a ese país por el camino de la paz al menos y la realización de elecciones libres. Francis.